de la historia que tengo de mis dos abuelos, siempre fueron personas emprendedoras. Pero es que cuando el negocio te va pidiendo, el mismo negocio te va diciendo a ti, mira, necesitas otra persona. Si quieres que ese negocio vaya creciendo en el tiempo, entonces estás obligado a incluir otras personas. La empresa no es tuya, solamente ve a trabajar, que te paguen lo tuyo y lo demás no te importa. Vender en Venezuela este es un reto. Entonces, si usted dice ser que es vendedor, si dice ser que es persona de recursos humanos, si eres administrador, entonces es el reto que tienes en una situación como la que estamos ahora, de que tu calidad de vida mejore gracias a lo que tú dices ser. Y ese es un reto, es lo que estás aportando. Yo no voy a seleccionar un panadero sin hacerle, por ejemplo, una prueba en físico. Y esa prueba en físico, ¿quién la va a ver? El jefe de panadería. Si tú no atacas algún conflicto o alguna cosa en el momento y lo dejas pasar, entonces todo se va acumulando y de repente como que, ¿sabes? Abordas la situación ya tarde. Pero si esa persona desde el inicio trabaja por trabajar y está aburrido y está ahí como por, ay, bueno, voy a estar aquí para cobrar el sueldo y ya, pues esa persona no va a funcionar en ninguna de las áreas donde tú lo colocas. Bueno, Carlos, ya te toca. Bueno, Regulo, preséntate, queremos saber quién eres. Sí, primero, o sea, si nos puedes más o menos definir en un minuto cómo te definirías tú a ti mismo. ¿Cómo me definiría a mí mismo? Bueno, yo pienso que algo que he cultivado durante todos los años es la disciplina. Podría definir como una persona disciplinada, ya que todas las metas se pueden lograr en la vida sí y solo si tienes disciplina. Para eso tienes que crear hábitos, tienes que sacrificar algunas cosas y tienes que enfocarte en las cosas que son de valor. ¿Sabes qué veo yo como joven? Que sacrificar de joven es como muy complicado. Y a los 20 años tienes muchas distracciones. No voy a decir cuáles. No, sí es posible que las tenga, pero yo creo que estás en una buena edad, o ambos están en una buena edad y veo que hay muchas personas jóvenes también que pueden empezar desde ahorita. Yo tuve la fortuna de tener de que muy temprano empecé en el deporte y eso realmente te ayuda a pensar en cosas más altas, colocarte metas, lograr cosas en la vida. Entonces yo diría que hoy en día esa experiencia de practicar un deporte a temprana edad es lo que nos ha permitido estar aquí y poder ser perseverantes, sobre todo en esta situación de país que es bastante interesante. Claro, entiendo. ¿Y cuál fue como ese desencadenante que te trajo el hecho de quizás darte cuenta que tenías que, no sé, empezar a hacer ejercicio, empezar alguna rutina? Cuéntanos más o menos cómo se dio ese momento. Ah, que tienes la chuleta aquí. Bueno, es que tenemos que nombrar a los que hicieron que esto sea realidad. Que son los Ok. patrocinantes de este podcast en vivo, que uno Claro. es Carcajadas. Ellos hacen inflables, así que si tienen una empresa, también hacen banners donde pueden poner sus logos. También tenemos a Linko, que es este espacio que pueden ver tan lindo. Oye, bien chévere, los felicito. Donde pueden Muy hacer bueno. cosas y reunirse a hablar de negocios. Sí, esto es un coworking, pues entonces, por ejemplo, tú puedes estar en la cafetería y te consigues a alguien que quizás, no sé, es un buen contacto, donde tú puedes, no Esté sé... programando ahí una cosa importante de informática. Sí, exacto. Se van Interesante. para allá, la mayoría de las personas informáticas están para aquel lado. Ese es Linko, también tenemos a Trump y a Motro y Amor, que son marcas de las cuales conocerán un poco más gracias a él. Marcas de repuestos de carros, así que si tienen un carro, ya saben dónde comprar repuestos. Y Jakers, que es la marca de ropa que ven por allá lejos. Regístrala. También tenemos a Yoya, que lo disfrutarán por ahí más tarde. Más adelante. Y por último, tenemos a Denstrip y a Coffee Market, que también los conocerán después. La cafetería que está allá, de hecho, es de Coffee Market. Ah, mira, Pero qué tienen bueno. otra sede en Guataparo donde pueden ir a asistir. Así que vayan para allá. Listo, Nada, gracias. continúa. Bueno, El momento desencadenante. sí, el momento desencadenante que te trajo el hecho quizás de empezar a hacer ejercicio, que creo que como tú te defines, creo que es una Sí. persona disciplinada, ¿no? Sí, ¿Cuántos años? Bueno, esto puede ser un poco... ¿Cuántos años tienes? 59. Ok, Ok. 59. ¿A qué edad empezaste? ¿Perdón? ¿No se le pregunta a las mujeres? Así se les pregunta, claro que sí. No, sí, tengo 59 años y ¿por qué empecé a practicar deporte? Porque cuando llegué aquí a Valencia, yo realmente no soy de Valencia, ¿no? Soy de un pueblo de Falcón que se llama Pírito. Y llegué aquí a Valencia ya definitivamente cuando iba a cumplir 11 años.
Entonces la vida en los pueblos es muy diferente a la de la ciudad. Entonces me di cuenta de que habían algunos tratos que no eran normales en el pueblo. Entonces tenías que prácticamente pelear por algunas cosas, ¿no? Yo me acuerdo que creo que en el podcast, que pueden verlo en YouTube, Sí. dijiste que en tu pueblo era normal, o sea, lo normal era tener panza, tener Ese, el ese- pecho ese- peludo. esa es otra historia, pero lo cierto es que cuando llego de pequeño acá, entonces digamos que los niños de mi edad tenían otras costumbres, que era como una cosa intolerable en el pueblo. Entonces, si tú hacías algo de eso en el pueblo, tenías que tener un acto violento como pelear con los muchachos. Entonces eso me llevó a tener, cuando llego aquí a Valencia, muchas confrontaciones con muchachos de mi edad. Entonces eso también me ayudó a buscar cómo buscar algún tipo de actividad que me sacara de esas situaciones. Entonces en ese tiempo, recuerdo que cuando llegamos aquí a Valencia estaba el Campeonato Mundial de Argentina. Ok. En Argentina hubo un Campeonato Mundial de Fútbol. Eso se busca en internet, ahí En Google. aparece. Esta es la historia. Sí, entonces bueno, lo cierto es que me fascinó, nunca había visto una cuestión deportiva así, eso me gustó muchísimo. Y entonces en mi casa, en la Isabelica, había un polideportivo, había una pista de atletismo, entonces me fui a la pista de atletismo. Y ahí empecé a practicar deporte. También practiqué béisbol y siempre empecé a buscar disciplinas deportivas que practicar porque eso me alejaba mucho de tanto los conflictos como que también algo que estaba empezando en ese tiempo eran las drogas. Entonces hay mucha información de que aléjate de las drogas, el deporte es una buena manera, entonces eso me involucró en el deporte. Entonces, claro, ahí tenías que cuidar si querías progresar en el deporte y querías alcanzar metas, tenías que ser muy disciplinado en todos los aspectos de la vida. Y sacrificar las distracciones. Sí. Pero en ese momento, o sea, tuviste un cambio cuando, antes de tener esa rutina, quizás hacer deporte y todo eso, a cuando empezaste a hacer ejercicio, deporte, etcétera, ¿viste un cambio en cómo se relacionaba el entorno contigo? No, evidentemente que sí. Evidentemente que sí, porque en primer lugar, conoces personas que tienen también el mismo pensamiento que tú tienes, tienen las mismas metas que tú tienes. Y eso es muy importante, ¿no? Entonces, otra cosa que yo creo que me ayudó en la vida fue tener buenas relaciones con buenas personas. O sea, personas que también tenían metas, personas que también querían tener carreras universitarias, que para ese momento era algo privilegiado para unos pocos, ¿no? Entonces, en mi grupo de amigos, casi todos nos graduamos en la universidad. Y eso era importante también. Entonces, por eso te digo, no, una cosa llevó a la otra. Entonces, eso también porque se hablaba siempre de lo mismo, de estudios, entrenamiento, de amistad, y todavía han pasado unas cuantas décadas y nos tenemos que reunir ahorita. Alguien me llamó para reunirnos en Farmatoria, estás loco, yo para allá no voy, pues Farmatoria no, vámonos para otro sitio. Vente para Linco. Sí, vente para Linco. Linco se hacen buenas reuniones. Sí, Ok, entiendo. Pero yo lo que he visto es que quizás, de cierto modo, tú cuando cambias, Sí. cambia tu entorno. absolutamente, claro. Es decir, por ejemplo, no sé si es como ley de atracción, puede ser, o simplemente es que tienen metas parecidas, objetivos parecidos. Bueno, en primer lugar, yo creo mucho en la ley de atracción, sea consciente o sea inconsciente. Siempre, sin darte cuenta, te vas acercando a las cosas que tú quieres y adicional a eso, estás atrayendo a ti las cosas que quieres también y las personas que quieres y las situaciones que quieres en la vida. Entonces, uno quizás de una manera consciente o inconsciente vas construyendo la vida y las situaciones, las oportunidades, las personas van apareciendo. Y eso yo creo que me ha acompañado hasta el día de hoy, que soy empresario ya por más de 15 años. También he logrado experimentar eso, ¿no? Que cada vez que me hago un proyecto, una meta, siempre aparecen las personas adecuadas, las situaciones adecuadas, las oportunidades. Entonces, de una u otra manera, la ley de la atracción en ese sentido para mí existe. ¿Y cómo fue el choque cuando te viniste de Falcón para acá? Bueno, primero pasaste por otras ciudades antes de llegar a No, Valencia, llegamos aquí directamente. Entonces, muy diferente. pero llegaste con cuántos años aquí. Lo que pasa es que nosotros íbamos y veníamos, ¿entiendes? Entonces, pero estábamos por una temporada muy corta, ¿no? O sea, la vida en ese tiempo era un poco diferente, entonces, pero ya cuando ya mis padres deciden instalarse definitivamente en Valencia, sí, ahí sí no, ya fue definitivo. Pues claro, yo era un niño y pensaba que iba a ser como siempre, que íbamos a volver a la semana siguiente, o al mes siguiente, o a los 3 meses siguientes. Pero pasó un mes y pasó otro mes y no volvimos y presentí que no íbamos a volver. Efectivamente no volvimos. ¿Y cuando decidiste cómo emprender? ¿A qué edad más o menos fue?
¿Cuál fue tu primer emprendimiento? Mi primer emprendimiento, lo que pasa es que tuve muchos sueños, ¿no? Pero yo cuando empecé en la escuela técnica, empecé a vender lápices dentro de la escuela técnica. Me di cuenta de que la gente necesitaba hojas para hacer examen, porque anteriormente no era como ahora que te envían el examen por WhatsApp o te envían una cosa o búscalo, descárgalo, ¿no? En aquel tiempo necesitábamos, ya dícese una hoja de examen. No sé cuántos se acuerdan de una hoja, si lo han visto alguna vez en su vida. Entonces, pero lo cierto pues es que vi esa oportunidad de negocio porque yo me di cuenta que había que salir corriendo a conseguir la hoja de examen, la gente se lo olvidaba, entonces yo recuerdo que en la librería El Quijote, allá en la Isabelica, compré una resma de hojas de exámenes y compré una caja de lápiz. Y ahí listo, ahí empezó mi historia. Entonces empecé a vender eso. Luego cuando estaba ya en la universidad se estaba poniendo de moda las minitecas. Entonces yo me preparé unas minitecas, unos platos y construí una miniteca. Entonces se me ocurrió en aquel tiempo no hacer las mezclas porque había en competencia el que hacía la mezcla más rápido. Entonces se me ocurrió la idea de grabar cassettes y dejar ya la música hecha, ¿no? Entonces yo grababa media hora de música donde se hacían, o sea, en aquel tiempo mientras más mezclas tú hacías, más bueno eran. Entonces me di cuenta que podía hacer efectos y grabarlos y entonces la gente quedaba sorprendida. ¿Cómo hiciste eso? Entonces yo hacía la simulación de que estaba, pero no era un cassette que estaba puesto. Pero eso lo había grabado yo. Entonces después la gente, yo empecé a vender los cassettes, pues. Entonces me hice famoso sin que la gente... Un día se me pasó el show, entonces dejé la cinta y me puse a bailar. Epi, ¿cómo estás haciendo la mezcla bailando? O sea, claro, estaba un poco... Mi secreto fue descubierto en ese momento. Pero ¿tú crees que un emprendedor o un líder nace o se hace con el tiempo? Bueno, yo pienso que todo es, porque puede ser que tenga la esencia, puede ser que tenga la semilla. Si yo me pongo a ver, toda mi familia ha sido emprendedora. O sea, de la historia que tengo de mis dos abuelos, siempre fueron personas emprendedoras. Sin embargo, parece que ese ciclo tendía a romperse cuando yo empecé a ir a la universidad, a buscar un empleo, pero ya cuando estaba en ese empleo, pues siempre hacía algo, siempre compraba una cosa, entonces yo trabajé en PDVSA en ese tiempo, entonces decidí dejar PDVSA para empezar mi propio negocio, porque dentro de PDVSA también tenía mis propios negocios, ¿no? De Falcón traía queso, traía natilla, traía arepas peladas, imagínate tú. Y eso lo distribuía, digamos, el día lunes que llegaba de Falcón y lo cobraba el viernes. Entonces me volví a ir y así estábamos, ¿no? Entonces, tú sabes, un día dije, hay muchas cosas que yo quiero hacer, entonces sentía que no lo podía hacer estando ahí en PDVSA, entonces es cuando tomó la decisión en el año 1998 de iniciar un negocio que ya tenía en mente, que era un negocio de algo que estaban haciendo para entonces, que era el Internet, pero el e-commerce, que era empezar a buscar negocios por Internet. Hice uno que otro negocito por Internet en aquel tiempo, que era una cosa... ¿Eso fue en qué año exactamente? ¿No te Eso fue acuerdas? en el año 1997. Recuerdo que fue, de hecho los programas traían ¿cómo se llamaba el icono de Internet en aquel tiempo? Una E. Escape, correcto. El Escape. Gracias, que por eso es que es importante traer personas contemporáneas. Pero lo cierto, con el Explorer, correcto, con el Explorer, me sentía así. No, pero ya veo que hay otros aquí también. Están ocultos, pero están aquí. Pero lo cierto es que hice un par de cosas ahí. Empecé a meterme para ver cómo era China, empecé a buscar y hice varios negocios, empecé a traer computadoras y partes de computadoras que me parecía que en ese momento era lo que estaba de moda o que podía tener un boom, inicié ese negocio para las finales de los años 90 ya. ¿Y no te da miedo como meter esa platica y jugártela? Porque eso es como apostar. Sí, sí, claro, pero es como hoy en día, ¿no? O sea, al principio sí, pero después que me fui metiendo y sabía cómo era todo, pues no, ya no había problema. Y además que en aquel tiempo existían unas cosas que se llamaban bancos, que te daban unas cosas que se llamaban había una cosa que se llamaba carta de crédito. Entonces tú con la carta tú comprabas, tú ibas al banco y le decías, mira, necesito pagarle a un proveedor que está en Estados Unidos y el proveedor entonces hacías eso, o sea, era muy difícil que alguien o sea, había mecanismos que creo que ya no han ido desapareciendo poco a poco, pero existen.
Alguna día todavía ¿Y existe. no te tocó una de esas veces que el negocio no salió bien y tuviste que dejarlo? Bueno, en una oportunidad había un proveedor que no me despachaba las computadoras y entonces digamos que fue el primer viaje de negocio que hice. Fue mi primer viaje de negocio. Oficial, pues, porque siempre uno va, pero el viaje de negocio fue a saber por qué no me habían despachado la mercancía, ¿no? Entonces eso me permitió conocer otras, porque esas son las oportunidades que se te presentan. Algo que tú vas por una razón, pero se te presentan otras cosas, ¿no? Entonces, estando en Estados Unidos, empecé a entender cómo funcionaban otras cosas. Y eso hizo que más bien el negocio se expandiera un poco más. Ok. Y en todo este tiempo, quizás, ¿cuántos años exactos, más o menos, 15. emprendiendo? Emprendiendo estoy desde el año 1998, o sea que estamos hablando de 27 años. 27 años. 27 años. Ok, en 27 años de emprendimiento, ¿cuáles han sido los mayores conocimientos o aprendizajes que tú has tenido en este camino de emprendimiento? O sea, ¿cuáles son los que quizás más destacas? Que quizás las personas que están aquí les pueden ayudar, sobre todo dirigido a la gestión de equipos. Bueno, dirigir la gestión de equipo, pues es que eso es importante y yo los felicito a ustedes, no se lo dije al inicio, quizás debí habérselos mencionado, pero esto que ustedes están haciendo de verdad que me parece muy valioso y ojalá lo sigan haciendo. Tiene un estilo muy particular, un poco extraño, pero yo los felicito por eso también, pero, pero Creo creo que que esa va. palabra me ha perseguido toda mi vida. Raro o Sí, extraño. sí, pero bueno, lo que les quiero decir es que, ¿qué pasa? Que normalmente cuando uno emprende, uno lo hace todo. O sea, tú eres el comprador, eres el vendedor, eres el contador, eres el administrador, eres el que está en el almacén, o sea, eres todo. Pero el mismo negocio te va hablando y te va diciendo necesitas personas. Entonces, yo creo que una de las cosas que a mí más me costó aceptar era que tenía que contratar a una persona para pagar un sueldo a una persona. Yo creo que ese paso es un paso, yo creo que a todos los emprendedores les ocurre, ¿no? Porque lo ven como un gasto. Pero es que cuando el negocio te va pidiendo, el mismo negocio te va diciendo a ti, mira, necesitas otra persona. Hoy en día, imagínate, en la empresa tenemos contadores, tenemos administradores, tenemos economistas, tenemos personas que saben de seguridad, tenemos personas que saben de venta, tenemos, o sea, personas que saben de logística. En aquel tiempo quizás tú lo hacías todo, pero si una persona quiere crecer, si quieres seguir siendo del mismo tamaño, bueno, y quieres de repente ganar un dinero, pero sin que se te garantice un éxito a largo plazo, bueno, sigue con los dos o tres que tienes y vas a estar abollado. Pero es que el mismo negocio te va a ir diciendo que necesitas personas y el mismo negocio te va a ir dando para pagar a esas otras personas. Y ya hoy en día, imagínate, tenemos de manera directa casi 50 personas trabajando con nosotros. Evidentemente, tengo que tener para eso, inicialmente yo manejaba incluso hasta los recursos humanos. Y hoy en día tengo una persona de recursos humanos que para uno que le gusta echar números y las ventas, uno dice, le va a estar pagando un sueldo a una persona de recursos humanos que lo puedo hacer yo. No, no lo puedes hacer tú, necesitas una persona que se encargue de eso. Pero normalmente, ¿qué hace una persona de recursos humanos? Aquí ahorita vas a hablar con ella, cuando le toque a ella le vas a hacer esa pregunta a ella. ¿Te parece? Alexandra, A ver, pero te voy a preguntar ¿cómo mucho. haces tú para quizás, no sé si es la humildad, Ajá. de decir tipo, hay alguien mejor que yo en este aspecto, Claro que vamos sí a lo hay. delegarlo? O sea, ¿cómo haces tú para asimilar eso? No, es que absolutamente, yo creo que la palabra clave que usaste fue la palabra humildad. O sea, tienes que reconocer, la humildad empieza por reconocer que tienes limitaciones. Y no solamente eso, sino que te das cuenta también hasta dónde quiero que llegue mi negocio. Si quieres que tu negocio tenga un espacio pequeño, que no crezca mucho, bueno, está bien, no contrates personas, pero si quieres crecer en el tiempo, si quieres que ese negocio vaya creciendo en el tiempo, entonces estás obligado a incluir otras personas. Entonces, para cualquier emprendedor, para cualquier persona de las que están aquí, los que nos están viendo en este momento, es importante que empiecen a pensar en eso, a que tienes que tener muchas personas. Si tú haces una película, cuando termina la película, a mí me llama muchísimo la atención, porque tú ves la película y ves el resultado final de la película, pero cuando termina la película, entonces empiezan los créditos. Y los créditos a veces son como aburridos, pero también te da una enseñanza de cuántas personas participaron en eso. No solamente son los protagonistas lo que estás viendo. Los protagonistas quizás son los que le dan vida, pero aparentemente, pero es que detrás hay un equipo demasiado grande. Cientos de personas que aparecen ahí en esos créditos.
Entonces, en los emprendimientos también va a ser así. En el emprendimiento te vas a dar cuenta hasta dónde quiero llegar, hasta dónde quiero que llegue mi negocio, cuánto me estoy ganando ahorita, cuánto me quiero ganar, qué tengo, o sea, si quiero comprar un carro, si quiero comprar un apartamento, si quiero crecer, si quiero que mi negocio sea mucho más grande, porque también la misión y la idea del negocio se va transformando en el tiempo. Ya no trabajas solamente por el dinero, sino que entiendes que tienes responsabilidad también en otras cosas. Entonces tienes que seguir aportando para la sociedad donde estás, en tu entorno, la intención de transformar tu entorno y mejorarlo. Y para eso necesitas que el negocio crezca y parte de eso es tener personas que trabajen contigo, no solamente que trabajen para ti, porque las personas no trabajan para ti, las personas trabajan contigo. Y en mi negocio yo no tengo empleados, yo digo que no tengo empleados, tengo socios colaboradores, personas que vinieron a aportar algo para que aquel negocio siga creciendo y ese mismo negocio pueda beneficiar a muchas más personas. ¿Y cómo haces tú para inculcar esas ideas, o esa forma de ver los equipos? O sea, ¿cómo haces tú para incentivar a que ellos también vean la empresa Sí. como tú la Como ves? suya. Dígale que no estoy, que me llame luego. Bueno, lo cierto, buena pregunta esa. Mira, yo creo que esa pregunta es muy pertinente, sobre todo la gente que se está formando en las universidades, en los tecnológicos, y las personas que quieren tener un empleo, entre comillas. Eso es bien importante. En estos días estaba viendo en Facebook un amigo mío, que luego lo llamé y le hice algunas observaciones personales, porque él puso en parte de su Facebook, eh, la empresa no es tuya, solamente ve a trabajar, que te paguen lo tuyo y lo demás no te importa. Evidentemente, cuando vi eso en Facebook, pues me pareció... Erróneo. ya entendí por qué su vida es así, pues fue lo que entendí. Dentro de mí dije, ya entiendo por qué es así. Entonces, ¿qué pasa? Que, fíjate el término que utilicé, eres un socio colaborador. O sea, tú vienes acá a esta empresa porque tienes algo que aportar. Pero tienes algo que aportar ¿a qué? A un negocio. Y en la medida que ese negocio vaya creciendo, tú puedes ir creciendo con ese negocio también. Como todo en la vida, es normal que en algún momento tú decidas no tener más relaciones con ese negocio. Y eso es normal porque tienes que seguir creciendo. Una de las cosas que yo le digo a las personas que trabajan con nosotros es que no está obligado a estar ahí toda la vida, porque es normal que la gente siga creciendo. Algo importante que tiene que tener la empresa es una misión, y que además que tenga una misión, tenga una meta para que esa misión se dé. O sea, tú tienes que tener algo más grande que ti mismo, pues. Y que entienda la persona que se va a beneficiar con algo de eso también. Cada persona que va a trabajar en una empresa sabe que va a tener un beneficio, que no solamente va a tener un sueldo, sino que también va a tener un beneficio. Y eso es algo que yo les trato de inculcar. Aquí nosotros no somos una empresa que te estoy pagando por un tiempo, no, te estoy pagando por un aporte, o mejor dicho, no te estoy pagando, te estás ganando algo por algo que tú estás aportando. Algo que le digo yo a las personas es, tú puedes tener un título universitario, pero no necesariamente ser un profesional. El título no hace profesional. El título es una certificación que te da el Estado que dice que tú cumpliste con todas las leyes, pero tú no eres un profesional. Tú eres un profesional en la medida que tú aplicas esos conocimientos de manera tal de que puedes no solamente aportar para que la empresa siga creciendo, sino que tú también estás creciendo con esa empresa. Y eso es algo que yo trato de comunicarle siempre a las personas que no son unos empleados. No, no, usted es parte de algo grande, algo importante, algo que está causando un impacto en la sociedad. Yo vendo autopartes, yo vendo repuestos, y quizás algunos de los que están aquí están usando los repuestos y no saben que yo soy el dueño de esa marca. Entonces tengo una responsabilidad con cada uno de ellos. Si este muchacho se le van los frenos, de los frenos que yo vendo, tengo un problema bien grande. Claro, entonces algo que les digo es, si vamos a estar aquí es para hacer algo de calidad, algo grande, algo que realmente impacte el entorno donde nosotros estamos. Sabes que me gusta mucho eso, porque yo muchas veces, yo antes era distribuía que sí, gomitas, trululú, chicles, y yo iba a comprarlos en los locales, y yo veo a los empleados que trabajan ahí, y la mayoría de los empleados, o sea, tienen como cara de sufrimiento, tienen como cara de, ya me quiero ir para mi casa. Sí, Entonces yo los veo y yo digo, este pana ni siquiera quiere estar aquí, pero, o sea, la necesidad obviamente tiene que trabajar. es así. Pero también las personas normalmente no buscan salir de ahí, sino que se quedan estancados hasta que ya llega un punto que tienen un problema y o los botan o se van Sí. por decisión. Pero las personas como que trabajan y no quieren ni siquiera trabajar ahí en donde están. ¿Cómo haces como para mantenerlos así con motivación? Es que fíjate, yo pienso que una de las cosas que le digo a la gente se queja por la situación económica. La gente se queja por la situación económica. Y se queja por la situación del país y se queja por todas las cosas.
Pero yo pienso que es el momento que tú tienes para demostrar que lo que tú dices ser, tú realmente lo eres. No sé si me captaste. Lo que tú dices ser, realmente lo eres. Y lo demuestras es en el trabajo. ¿Me explico? Conseguimos una persona de ventas. Entonces, usted tiene que demostrar aquí lo que dice ser. Entonces, este es un reto. Vender en Venezuela, este es un reto. Entonces, si usted dice ser que es vendedor, si dice ser que es persona de recursos humanos, si eres administrador, entonces es el reto que tienes en una situación como la que estamos ahora, de que tu calidad de vida mejore gracias a lo que tú dices ser. Y ese es un reto, es lo que estás aportando. Entonces, en nuestra empresa tratamos de que todo el mundo esté compenetrado. Por ejemplo, ventas y finanzas, que normalmente, históricamente, siempre están separadas porque son enemigos. Aparentemente, alguien inventó, yo los tengo a toditos juntos ahí. Y todos se ven las caras y todos comparten porque finanzas no es nada si venta no trae el dinero. Y si finanzas no administra bien ese dinero, no se hacen las inversiones, no se compra la mercancía, quiere decir que la persona que está en compra tiene que comprar, la persona de recursos humanos tiene que pagarle a la gente, hay que comprar otros equipos de computación, hay que hacer mejoras. Entonces, es un equipo completo. Claro, o sea, son patas de la misma mesa. Pero por supuesto, es que no es que uno está por allá, sino que todos estamos juntos. Y la mejor palabra, aunque ya está muy trillada, es equipo. Trabaja en equipo, trabaja en equipo. Y quizás porque se usa tanto, a veces se pierde la esencia de lo que es un equipo. Pero ¿quién es más importante en un equipo de fútbol? ¿El delantero o el arquero? ¿Quién es más importante? Los dos. Los dos son importantes dependiendo del rol que vayas jugando. ¿Sí me explico? Entonces, es eso. Pues mire, yo me quedo sorprendido a veces cuando, por ejemplo, en un partido de fútbol le patean al arquero y el arquero lo para, pero en vez de celebrar va y le forma un lío al defensa. ¿Pero por qué le forma un lío al defensa? Porque se supone que para eso está el defensa ahí, para evitar de que ese señor patee. Quiere decir que ese no cumplió su función. Entonces él con autoridad le dice, por culpa tuya casi nos hace un gol. Pero no le hace un gol al arquero, le hace un gol al equipo. Si lo ves, le hace un gol al equipo completo, no es al arquero. Entonces, pero el arquero teniendo su responsabilidad, que es importante esa palabra también, responsabilidad, él entendió que él no puede permitir que ninguno de los equipos falle, sino que todos están trabajando por una sola causa. Entonces el equipo tiene que trabajar en esa función. Y cuando eso es así, es divertido, es armónico. Uno la pasa bien las 8 horas, se termina el trabajo y uno no... Hoy, por ejemplo, estábamos sacando cuenta de cuánto vamos a poner los precios porque la situación está mala. Imagínate tú, una cosa interesantísima, pero hay que buscarle la vuelta. Y entonces eso te reta, buscarle, te pone creativo. Dios mío, que no me caiga aquí. Mira, hablando de situación, Ivy, el panito que está por allá sentado, trajo unos helados que yo quiero que los prueben, así que ¿quién quiere helado? Dame acá. Son unas paletas. Levanten la mano, levanten la mano. Viste que estos chamos son raros. Estoy hablando y el tipo, estamos hablando de emprendimiento, este es para vender helado. Sí, vale, entonces no, chicos. No, mentira, yo quiero Aquí debería estar el chacal, los alas, fuera de aquí. Puedo comer. Mami, por ahí quieren helado como 7 personas. Ahí, bueno, ahí encárguense de eso. Ahora, pero es curioso, ¿no? Porque, o sea, tú pones el ejemplo del fútbol. Nosotros, bueno, él sobre todo le gustaba mucho el fútbol. Yo también, yo era arquero, él era lateral, creo Yo que fui era. muchas Sí. cosas. Él fue muchas cosas. Menos bueno. Pero entonces yo me doy cuenta, por ejemplo, en el fútbol, el delantero critica al defensa porque el delantero no sabe lo que es ser defensa. Y el defensa puede criticar al delantero porque no sabe lo que es ser delantero. Claro. ¿Cómo uno hace, por ejemplo, en una empresa para quizás saber cómo incentivar, por ejemplo, a ventas o a finanzas si uno, por ejemplo, no se ha relacionado en ese espacio? Claro. Yo creo que lo más importante de todo esto es tener una meta común. Porque tú tienes que tener una meta común. O sea, la empresa tiene que tener una meta común. En el caso de nosotros, somos una comercializadora. Nosotros trabajamos para obtener un beneficio económico. Entonces, nosotros podemos poner una meta y decimos, bueno, este mes nos vamos a ganar 100. O este mes vamos a hacer 100 en venta. Entonces, ponemos a trabajar a todos y que todos son parte de esos 100. De hecho, hasta la niña que reparte el café es parte de esos 100. Porque alguien dirá, bueno, pero es que la niña que reparte el café que es importante, sí es importante, porque de repente llega un cliente a la oficina y esa niña tiene que llevarle el café, tiene que sonreírle, tiene que tratarlo bien, es parte del equipo. Entonces, lo que yo normalmente hago es que la gente se involucre con la meta y que si todos alcanzamos esa meta, todos vamos a tener beneficio. Pero si todos no alcanzamos esa meta, pues no todos vamos a tener beneficio. Entonces, cuando tú tienes una meta común, todos están involucrados. ¿Sí lo ves? Todos están involucrados y todos trabajan en función a esa meta, que es una meta común. Entonces, el muchacho que trabaja en almacén, que aparentemente es el menos significativo comparado con un gerente de línea,
Pero si ese muchacho no despacha a la hora, porque está desmotivado, Pierde la venta. se pierden las ventas. Entonces no vamos a tener los ingresos de los cuales se va a beneficiar ese muchacho también. Entonces es importante que todos sepan que todos trabajan por un beneficio y se benefician. Y están obteniendo un beneficio directo. Entonces, tener una meta común es importante. Lo que yo hago yo hago anualmente, tengo una meta al año, pero esa meta la divido en meses. Y le digo a los muchachos, esta es la meta. Y todos los meses nos reunimos y le presentamos los resultados a las personas. ¿Estamos creciendo o no estamos creciendo? Semanalmente, ¿cómo vamos con respecto a la meta? Vamos bien, ¿no? Vamos a ver cómo corregimos porque vamos un poco retrasados. Entonces, ese seguimiento que haces todos los días te mantiene en el juego. No te mantiene, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa de aquí a diciembre del 2026. No, no. Vamos a ver cómo termina esta semana, porque esta semana influye en el resultado del mes. Y ahí todo el mundo está involucrado. Entonces, lo que hago yo normalmente es que todo el mundo está involucrado. Muchas personas me dicen que no es bueno que la gente sepa cuánto gana la empresa, pero por supuesto que es bueno. Pero por supuesto que sí, ¿por qué no? Mi fallo más grande. Porque, o sea, tú te puedes colocar una meta mucho más concreta, ¿no? Pero por supuesto, y sabes que eres parte de algo, no estás aislado. No te sientes que estás siendo usado, sino que eres parte de algo. Y lo más importante es que uno sienta que es parte de algo. Que no estás allí porque estás llenando un espacio, no, es que eres parte de algo. Eres parte de algo más grande que lo que eres tú mismo incluso. Ok, vale. Entiendo. Yo veo a la gente comiendo helado ahí solos. Y la gente ahí comiendo helado, No, helado vale, con la no. vida. Helados con la Vita se llama. Búsquenlos en Instagram. Aguarda el mío, En la señora, por descripción favor. pueden conseguirlo. Nos guardan nosotros tres. Esta es una manera muy extraña de hacer publicidad. Pero bueno, cada quien tiene su estilo. Después del helado también vienen unas flexiones. La mamá Ah, de mira. Bueno, le damos, ya está listo. Ya Ya. hicimos la primera. Qué loco. Te iba a Mira, preguntar algo, pero se me olvidó. Yo, para ir más o menos cerrando y darle paso Claro, vale. a Alexandra, me gustaría hacerte una pregunta. Para las personas que están aquí, ¿qué consejo le darías para que gestionen mejor su equipo? O sea, yo me he dado cuenta que no solamente es el equipo de trabajo, puede ser el equipo que tú tienes en tu casa, Sí. por ejemplo, tu familia, Sí, o sí, tu equipo de trabajo, Claro. tu equipo en el gimnasio. Entonces, hay diferentes equipos que nosotros nos podemos llevar mejor con esos equipos y quizás nos va tanto más felicidad, más bienestar y eso va a repercutir directamente en el trabajo, ¿no? ¿Qué consejo le darías a todas las personas que están aquí para poder llevarse mejor con su equipo, pues, con su ambiente, con su grupo? bueno, en primer lugar, fíjate que hablé de lo que era tener una meta. Siempre, nunca voy a quitar eso, siempre tienes que tener una meta. Y una meta la tienes que tener para todas las áreas de tu vida, no solamente para el trabajo, pero si cuando tú acostumbras a tener metas para todas las áreas de tu vida, entonces siempre vas a tener algo por qué trabajar. Y no solamente tener una meta, sino también un plan, porque la meta la voy a alcanzar en la medida que yo puedo ejecutar un plan. Pero viene la palabra interesante, que es la palabra ejecución, que es la palabra acción. Tienes que estar actuando todo el tiempo, siempre. Y en esa actuación hay un proceso de aprendizaje, y eso es interesante, porque el aprendizaje nunca se puede acabar. Entonces, cuando mantenemos al equipo de trabajo involucrado en eso, pero además tenemos un programa de capacitación, porque las personas les tenemos que brindar oportunidades para que las personas vayan creando nuevas habilidades en lo que tiene que ver con su desempeño. Entonces, a los muchachos que están iniciando, ¿qué les puedo decir? Enséñenle bien a las personas que están trabajando con ustedes de qué se trata ese negocio, qué se busca con ese negocio, porque ellos son importantes en ese negocio. Y ahí está la historia de por qué tú creaste, por ejemplo, la empresa. Sí, Va a ayudar. pero por supuesto, claro. Desde el primer día, a cada persona que entra se le hace entender qué es eso, por qué están entrando allí. No es que entró y empieza a trabajar ahí, no, sino que ¿por qué estás allí? Pero es que además de eso hay personas que, por ejemplo, yo he tenido muchos personas que son universitarias y de repente tienen una debilidad en algún área en algún área. Hay que buscar la manera de fortalecer esa área. Por eso es que la capacitación te permite, además de enseñarles, te permite interactuar con ellos siempre. Pero además eso es parte de tu liderazgo, porque una palabra clave en todo emprendimiento es el liderazgo. ¿Y qué es el liderazgo? El liderazgo no es la persona que manda, el liderazgo es la persona que señala que tenemos un lugar de llegada y está orientando, está dirigiendo a esas personas hacia allá. Pero está dirigiéndolos siempre, no solamente con las palabras, sino también con las acciones. Y en la medida que vas haciendo eso, pues la gente se inspira.
la gente empieza a tener confianza. Entonces, todas esas cosas tienes que mantenerlas siempre. Desde que la empresa es pequeña, cuando yo empecé en este negocio lo empecé hace 15 años. Y solamente lo empecé yo con otra persona. Y desde la primera persona que necesitamos que facturara, esa persona, yo me tomé el tiempo de decirle qué era eso, porque esa persona era importante ahí. Que no solamente era que se iba a ganar un sueldo y ya está, no, sino que era importante para algo grande. Y hoy en día, por ejemplo, cuando hacemos con la fundación, que hacemos cosas con la fundación también, porque ahora también tenemos una fundación dentro de la empresa, invitamos personas para que vean que no solamente es trabajo, sino que estás aportando algo. Porque algún día, ustedes están jóvenes, yo también estuve así un día sentado así. Él también me ponía nervioso con la muchacha, yo también me ponía nervioso, mentira. Yo no, pero, pero lo cierto es que todo pasa. ¿Sí me entiende? De repente yo estoy sentado aquí, pero posiblemente dentro de 30 años ustedes van a estar sentados también en un sitio como yo. Porque todo pasa, pero lo importante es lo que vayas dejando en la vida. Que tú entiendas que la empresa no solamente fue un lugar para hacer dinero, sino también todo lo que dejaste y todo lo que ese dinero benefició a otras personas. Entonces, eso se llama trascender. Y la idea que nosotros tenemos la fundación es para, eso nos da a nosotros un sentido de responsabilidad, que algún día no tendremos la misma fuerza, de repente no voy a poder hacer las 60 flexiones que hicimos hoy, ni vamos a poder dirigir tanta gente, pero mirar para atrás y ver que la satisfacción de que hiciste algo interesante, ¿no? Que nunca, cuando la gente me pregunta a mí que cómo empezamos este negocio, piensan que fue que mi papá me dio una herencia. La única herencia que me dio mi papá fue en los estudios, que se lo agradezco tremendamente. Pero ahí en adelante, lo que hemos construido hasta el momento, pues ha sido con mucho esfuerzo. Y aprovechando que vivimos un momento histórico interesante, este es el momento para crecer. La gente piensa, no, este momento yo me voy de Venezuela. Yo le digo, este es el momento de crecer. Ah, no, qué fácil. Este es un momento que el que aprende aquí, yo estoy seguro que en cualquier parte del mundo va a ser una persona exitosa. Así que empiecen desde ahorita, los que están aquí, los que nos están siguiendo, empiecen desde ahorita. Y yo les aseguro que dentro de unos años van a ver el resultado. Empiecen a sea con uno, pero esa persona que entre es su responsabilidad. Esa persona que entre a su empresa tiene que salir mejor de lo que entró. Por ejemplo, y ya para cerrar, en nuestra empresa, si usted se va a ir, yo le pregunto, se entrevista conmigo, yo le pregunto, ¿qué quieres hacer después que te vayas? ¿Por qué? Porque le podemos ayudar a levantar su negocio también. Si estuvo con nosotros algún tiempo, ¿por qué no le vamos a ayudar a levantar su negocio también? Lo apoyamos, estamos con él, le damos algún tipo de financiamiento para que la persona vaya creciendo. Y la satisfacción más grande que tenemos ahorita es que muchos de esos ya tienen sus emprendimientos, ya han crecido, tienen su familia, tienen sus hijos. Me los presentan y yo me emociono porque están creciendo. Eso es lo que va dejando en la medida que vas avanzando en la vida en este emprendimiento. El emprendimiento no es hoy, tienes que ver el emprendimiento para dentro de 30, 40, 50 años y el día que tú no estés, que tus hijos o los que vienen detrás de ti puedan seguir ese emprendimiento. Ok, excelente. ¿Dónde te pueden conseguir, Regulo? En Instagram, no sé. @ Regulo Montero, facilito, @ Regulo Montero. Regulo Montero. Y ahí me consiguen entonces, y con mucho gusto, cualquier asesoramiento, cualquier cosa que necesiten. Tenemos un equipo, de verdad que yo estoy muy satisfecho con el equipo que tenemos de líderes, porque son profesionales que de verdad nos aportan muchísimo y también le aportan a la gente, ¿no? Con talleres, con charlas, seminarios, lo que necesiten. Ok. Mira, última pregunta antes de pasar a Alexandra, por lo que les dije que él estaba loco. ¿Cuál es tu rutina diaria hoy? De hoy en día. Yo le digo a Carlos que está loco porque la rutina de Carlos es loca, pero tiene que escuchar esta. No, yo me levanto, yo tengo más de 30 años, no, que más de 30, y tengo más de 40 años levantándome a las 4 de la mañana, todos los días, de lunes a domingo. De lunes a domingo me levanto a las 4 de la mañana todos los días. Entre 4 y 5 de la mañana hago mis meditaciones y busco esa parte espiritual, esa conexión espiritual. A las 5 de la mañana, de entre 5 y 6 de la mañana, me dedico a la lectura y al estudio. A las 6 de la mañana llevo a mis niñas a la escuela, lo disfruto mucho y después de las 6 hago ejercicio como hasta las 8 de la mañana y luego me voy a divertir en la empresa. En la tarde tengo una Divertirme en la empresa. Y en la tarde yo tengo un pequeño sembradío ahí bueno, ustedes lo vieron, de yuca, Sí. plátano. Tengo unas gallinas ahí, en la tarde voy a divertirme con las gallinas. y esas cosas, ¿no? O sea, esa conexión, porque eso lo hago porque me gusta, creo que uno tiene que tener una conexión con la naturaleza. Y si lo podemos hacer descalzo, mejor todavía. Eso después lo podemos hablar. Bueno, yo no puedo porque si me pico una hormiga puedo quedar ahí. Oye, no puedes decir eso, te están viendo. Bueno, ya saben cuál es mi habilidad. Si uno lo pica una lombriz, uno se hace loco, ¿viste? Pero sí, uno tiene que aguantar todo. En una oportunidad vino una muchacha para unos Juegos Nacionales del Zulia
y yo no podía montarme en la montaña rusa. Y te Y montaste. ella me dijo, me gusta eso. Y yo, no. Vale. ¿Te quieres montar? Claro, vale, vamos. Vamos, vamos. Mira, ella iba, no se me olvidó el nombre, se llamaba Zulema. Después no la llamé más nunca. Pero lo cierto es que cuando llegamos a la montaña rusa, ella soltaba las manos y gritaba, ¡ah! Y yo, "Dale, estoy contigo". No llegamos a nada, ¿no? Pero ese no podía decirle que no me podía montar. Imagínate que tú querías que te pico. Ah, Bueno, nada, hay que cuidar la forma, final, ¿viste? con este final, aplausos para el panel. No sé cómo hace para manejar. Yo le dije que no sabía cómo hacía para manejar tanta gente porque yo no puedo ni manejar mi vida. Imagínate manejando 100 personas más. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Sí, tengo un equipo detrás, gracias, que pues hemos ido formando y sí, no lo hago sola, no lo hago sola obviamente. Es un equipo que de verdad nos ha costado bastante trabajo formar y formar no es fácil, pero es la mejor manera de poder lograr el equipo soñado, el Dream Team. ¿Y por qué tú decidiste? A ver, tú te dedicas a la gestión de equipos, ¿ok? Sí, Eres sí, gerente de de recursos recursos humanos. humanos. Ok, Sí. estudiaste específicamente qué cosa. Sí, bueno, yo no me fui nunca por relaciones industriales ni nada de esto. Yo empecé por otra cosa que no tenía nada que ver con ni administrativo ni nada de eso. Yo empecé y me gradué incluso de fisioterapia. Ok. Yo soy, Ajá, me estabas diciendo sobre que tú estudiaste sí, soy fisioterapia. fisioterapeuta, me gradué en la Arturo Michelena, nunca ejercí. Antes de graduarme sabía que no quería ejercerlo y siempre dije como que, bueno, voy a buscar qué me gusta. Siempre había querido ser parte de la empresa de mi familia, de Coffee Market, y dije, mira, bueno, me fui del país incluso, estudié afuera, hice un posgrado afuera, me fui por toda la rama administrativa y cuando conocí recursos humanos me encantó. Lo hice todo afuera, estudié afuera y luego que hice el posgrado afuera me vine en contra de la voluntad de mi mamá. Me recuerdo que me decía, ¿qué vas a hacer aquí? Que no, que... Y yo, no, que yo quiero, me devuelvo, me devuelvo y me devuelvo. Y bueno, nada, me devolví, entré en la empresa de mi familia y me fui por la rama de recursos humanos. Hice también un diplomado en toda la parte de la gerencia de recursos humanos y pues aquí estoy. No he dejado de estudiar, nunca dejo de estudiar, me encanta aprender, me encanta, o sea, estoy todo el tiempo buscando hacer cosas nuevas, aprender cosas nuevas. ¿Y qué es lo que más te gusta de recursos humanos? Mira, yo siento que yo conecto mucho con la gente desde siempre. Supe que me gustaba trabajar en equipo y conocer a las personas. Tengo esa parte también sensible un poco. Me gusta conocer a detalle también muchas de las personas que trabajan conmigo, que tienen años conmigo. O sea, son parte yo las considero como parte De la sí, familia. de la familia. O sea, tengo personas de 30 y pico de años, que el otro día lo hablamos, que tienen 30 y pico de años con nosotros desde antes de Coffee Market. Y tengo personas eso que tienen 15, 20 años con nosotros. O sea, son personas súper valiosas. Y yo siento que tengo una buena conexión con las personas. Y siempre siento y eso fue lo que me motivó. Desde que conocí esa área, esa rama de empresarial, me encantó. Y fue por esa decisión. Fue por eso que tomé la decisión de ser parte de eso. Ok. ¿Y más o menos cuánto tiempo aproximado o exacto tienes dedicándote a la gerencia de recursos humanos de Desde que entré, bueno, antes la empresa, cuando yo llegué a Coffee Market, era una empresa típica, empresa familiar. O había una administradora que llevaba recursos humanos, compra, o sea, administración, pagaba proveedores, o sea, hacía todo. ¿Ok? Y había una persona, me recuerdo que había un tío que llevaba sistemas. Y de resto, nada, ¿ok? Y yo llegué ahí y yo dije, bueno, con todo lo que sé, voy a tratar de llevar un departamento de recursos humanos. Allí empecé a hacer todo de cero. Las personas prácticamente no recibían, no tenían nada, o sea, ni ficha personal. O sea, sí, o sea, había mucho por hacer. Y bueno, me metí en eso de lleno.
O sea, y empecé a desarrollar todo eso desde cero. Y bueno, ahí me di cuenta de verdad que era lo que me gustaba. Es lo que me apasiona en realidad. Ok. ¿Y bueno, yo le pregunté a Regulo, pero no quiso responder. Así que trajimos a una profesional para que lo vea. ¿Qué hace una persona en recursos humanos? ¿Qué hace? Ok, son muchas cosas, ok. Hay que, primero, importantísimo, la selección de las personas, para mí es clave. Yo siempre, de alguna otra forma, soy parte de, nosotros en el Departamento de Recursos Humanos actualmente, yo soy la gerente, que no me encargo solamente de recursos humanos, porque como soy parte de la empresa, parte de la gerencia de la empresa, pues llevo otras cosas, pero tengo una persona que trabaja conmigo desde hace 11 años, que es mi mano derecha. Y esa persona trabaja conmigo, o sea, somos llave. Y ella me hace toda esa preselección para yo poder ser parte de la selección final, ¿ok? Yo siento que esa selección para mí es lo clave de todo el proceso en la empresa. Y bueno, hacemos aparte de la selección, ¿ok? Tenemos que hacer planes de formación, esos planes de formación deben cumplirse, ¿ok? De capacitaciones. Yo soy la persona que siempre trato, a pesar de, o sea, a menos de que no esté en la empresa, soy la persona que recibe a todas las personas que ingresan a la empresa y que les da la bienvenida y que les da toda la información cuando entran, ¿sí? Yo les doy a ellos desde la historia de cómo se fundó, cómo empezó Coffee Market, quién fue mi abuelo, cómo llegó a Venezuela, un montón de cosas para que las personas entiendan qué es lo que estamos haciendo. Si esa formación al principio no sucede, la persona no va a saber qué está haciendo allí. Entonces, por eso lo hacemos desde el principio y siempre trato de ser yo parte de eso, ¿ok? Pero obviamente pues tengo la persona que trabaja conmigo que, Andreina, o sea, increíble, de Andreina, verdad. te queremos. Andreina la queremos demasiado. ¿Qué característica o cómo se llama eso? Filtro. ¿Cuál es el filtro como para que una persona entre a la empresa? ¿Cuál es el filtro? Bueno, dependiendo ¿O del qué cargo. buscan? Dependiendo del cargo, obviamente, tienes que tener los cargos bien definidos y también preguntar qué es vital. En cada departamento hay un líder, ¿sí? Y ese líder debe ser parte de la selección. Por ejemplo, yo no voy a seleccionar un panadero sin hacerle, por ejemplo, una prueba en físico. Y esa prueba en físico, ¿quién la va a ver? El jefe de panadería. Nadie, o sea, yo no voy a seleccionar a ese panadero porque yo probablemente no voy a saber cómo tiene que manejar, qué rapidez debe tener, cómo debe saber el proceso, o sea, cómo los procesos. Entonces, esa parte para mí también es bien importante, ¿ok? Y bueno, nada, tratar de involucrar siempre a las personas que saben más que uno en el proceso de selección. Y pues dependiendo del cargo, pues importantísimo. Ok, te estabas hablando ahorita sobre... Yo te quería preguntar, porque, o sea, tú lo que haces es escoger a los jefes de cada departamento. No, yo escojo a todas las personas de los equipos, pero siempre involucro a los jefes de departamento en esa selección. Ok. ¿Ok? Porque obviamente yo puedo tener el perfil en papel, pero ese perfil debe aprobarlo también el jefe del departamento, ¿sí? Porque él es el que sabe qué persona necesita, ¿sí? Quién es bueno en qué cosas. Por ejemplo, en sistemas. Yo puedo preguntarle algo a una persona, pero que esa persona me demuestre o sepa dar una respuesta que yo capaz no voy a poder saber si es la verdad o es mentira, ¿sí me explico? Entonces yo involucro al jefe de sistema para que me haga el filtro de esa persona, ¿sí? De esa manera yo voy tratando de sí, ingresar a las personas y seleccionarlas de la mejor manera, ¿ok? Tengo una pregunta curiosa, probablemente intrusiva. ¿No te has topado a alguien que haya mentido en el currículum? Sí, Que claro. puso, llevo 45 años de experiencia en Sí, panadería. eso pasa. Pero eso se ve rápido y en las entrevistas uno lo capta muy fácil. Ya uno ya tiene las preguntas clave para saber si una persona de verdad maneja lo que dice. Me imagino que a partir de ese punto, o sea, toda la información que te da esa persona ya es como que un juicio si es verdadero o falso, ¿no? Sí, no como un juicio, sino que uno pregunta y si la persona te da las respuestas. Aparte que uno también empieza a crear como uno va desarrollando como un tercer sentido, pienso yo. Un sexto Intuición. sentido.
uno empieza a decir como que, mira, esta persona me está respondiendo las cosas, o mira, estoy haciendo una conexión con esa persona que se parece a mi empresa, porque eso también tiene que ser, los valores tienen que conectar. Si los valores no conectan con la empresa y la persona no va, luego que ingresa, no va a poder ser parte de ese equipo, ¿ok? Entonces eso también es algo que vemos. Entiendo. ¿Y cómo haces tú para medir el desempeño de cada departamento? ¿Cómo Ok. te das cuenta qué departamento tiene alguna falla? Mira, nosotros llevamos indicadores en cada departamento, llevamos nuestros KPIs. Sin KPIs estamos un poco perdidos, ¿sí? Sí. Los KPIs se deben llevar en todo, cada departamento lleva los suyos, yo precisamente también llevo los míos, los presentamos mensualmente o cuando se necesite, cuando la empresa los quiera ver, pero mensualmente debemos entregar esos KPIs directamente a administración y administración hace un resumen que se lo muestra a la gerencia para nosotros ver dónde estamos, ¿sí? Y qué acciones se deben tomar con respecto a la información que salga en esos KPIs. ¿Y cuál es el primer paso una vez que sabes que algo debe cambiar? ¿Qué primer paso haces tú para que haya un cambio en la organización? ¿Cómo así? Por ejemplo, hay una deficiencia, no sé, en producción. Ok. Entonces, ¿cuál es el primer paso una vez que identifican. efectivamente identifican que hay un mal desempeño? ¿Qué es lo primero que haces tú? Mira, si es un fallo en producción, directamente me voy con el equipo de producción. Yo tengo líderes en el área de producción como tal, que es toda panadería, pastelería, toda esa área tienen unos líderes que están todo el tiempo viendo métricas, analizando qué se va a sacar y todo esto. Y si hay algún fallo o algún problema, por ejemplo, hay un producto que no se está vendiendo, se frenó la venta. Quiero verlo, porque obviamente nosotros no podemos probar absolutamente todo lo que sale, porque eso es todo el día sacando baches de producción. Entonces, ¿qué hacemos? Directamente me voy al producto. Por favor, sácame estos productos que se frenaron la venta de la nada, ¿ok? ¿Qué pasó? O mira, lo dejaron de producir. ¿Qué pasó? No llegó la materia prima. Quiero ir al fondo de ese bache, o sea, qué es lo que está pasando con ese producto. Y bueno, de esa manera lo mandamos a preparar, lo vemos, lo probamos y decimos, mira, es que lo que pasa es que me cambiaste la mantequilla, ¿sí? Y si me cambiaste la mantequilla, el producto no sabe igual, la gente no se lo lleva, ¿sí? Entonces, esa es la forma en cómo lo vemos. Y tenés que estar todo el tiempo pendiente de tus ventas, ¿sí? Y son muchos SKU. Yo creo que sobre todo en tu papel lo más importante es la comunicación, ¿no? Cómo tú te comunicas con las diferentes personas que conforman la empresa. Sí. Porque quizás algunas personas, por ejemplo, tú le puedes hacer una pregunta y se lo pueden tomar personal, ¿no? De algún error. ¿Cómo haces tú para poder comunicarte de una manera asertiva? Mira, siempre en este tipo de trabajo y pues en todo este trabajo artesanal, porque también es artesanal, a pesar de que es masivo, es artesanal, siempre hay errores. Nada, pues es totalmente, yo siento que cuando uno tiene que comunicar algo, tiene que hacerlo en el momento, ¿sí? Si tú no atacas algún conflicto o alguna cosa en el momento y lo dejas pasar, entonces todo se va acumulando y de repente como que, sabes, abordas la situación ya tarde. Entonces es importante hacerlo en el momento y siempre hacerle entender a la persona que no es algo personal, sino que simplemente hay que hacer unas modificaciones en el producto y que el producto no está saliendo como debe salir. Y nada, pues abordarlo y hablarlo desde la solución. ¿Cómo me lo vas a solucionar? ¿Cómo piensas tú que lo puedes solucionar? ¿Sí? Para que la persona no se sienta que es un ataque contra él, ¿sí? De esa manera lo manejamos. Yo me he dado cuenta que normalmente nosotros en nuestro día a día creo que se puede asemejar algo a lo que se puede vivir en una empresa como Copymarket, que quizás muchas veces nosotros, más que darle la responsabilidad o tomar la responsabilidad de una circunstancia que quizás no salió lo mejor posible, nosotros echamos culpa, ¿no? Que creo que ese es como lo que tú estás diciendo ahorita. Una cosa es ver la solución, tipo, mira, vamos a hacer esto, esto y esto, para que esto no vuelva a pasar. En vez de eso, nosotros usualmente lo que hacemos es que nos centramos en lo que sucedió y que esto fue, no sé, culpa tuya o... Exactamente, no hay que buscar culpables porque al final son cosas que siempre van a pasar. O sea, eso es el tema de producción es algo que se hace todos los días del mundo y a pesar de que tú puedas hacer una cosa todos los días del mundo, algún día puede ser que te equivoques. Entonces, es normal y pasa siempre tratando de que pase lo menos posible.
¿sí? Tratar de que la merma y que todo sea lo menos posible. Pero obviamente cuando pasa, pues hay que atacarlo en el momento. Es lo que digo, no dejar que vayan pasando las cosas y vayan pasando, bueno, y tal, sino inmediatamente, mira, esto está pasando y atacarlo a tiempo. Por eso es que digo que los KPI son tan importantes, porque si tú te das cuenta dentro de 3 meses que se dejaron de vender las tortas mil hojas y estás perdiendo todos los días del mundo, estás perdiendo la poca producción de mil hojas que haces, entonces ya en ese momento ya perdiste, o sea, ya se te fueron los clientes, ya no los vas a poder volver a recuperar probablemente, un montón de cosas que pues se desencadenaron por un error que pasó hace un poco de tiempo, ¿sí? Esa es la manera, medir es lo más importante. Si tú no ves lo que estás haciendo y cómo llevas tu empresa, igualmente también dijo el señor Regulo, si no tienen una misión desde el principio establecida y ves los resultados, a cada rato los revisas, si no los ves, pues lamentablemente vas a tener, sí, va a ser un desastre más adelante. Me imagino que tú también no solamente mides los datos cuantitativos, es decir, los números o gráficas, sino me imagino que también ves la parte cualitativa, no sé, cómo se desempeña realmente la persona, lo que tú observas, ¿no? Correcto. Me imagino que eso también tiene ponderancia en el desempeño de una persona, ¿no? Sí, o sea, nosotros evaluamos a nuestro equipo, o sea, todos los jefes de área evalúan a su equipo, ¿no? Y también lo hacen de manera cualitativa, o sea, ellos evalúan su atención al cliente, por ejemplo, el equipo que es de atención al cliente se mide cada 2, 3 meses. Nosotros hacemos unos como, ellos en el equipo de ventas, de atención al cliente, ellos tienen como unos escalones a los que van subiendo, ¿ok? Y en los que van desarrollándose más. Entonces nosotros les hacemos un formato de evaluación en donde ellos tienen que evaluar cualitativamente a esos muchachos. Por ejemplo, en atención al cliente, ¿qué tan buena es esa persona? Y todos sus jefes evalúan a esos chicos. Y qué tan bueno es en la parte de preparación de café. Entonces ellos califican a esas personas y ellos optan para subir de nivel en su mismo cargo, pero suben a diferentes niveles. Entonces nosotros vamos haciendo esas evaluaciones durante el Y tiempo. ustedes no sé, no también tienen en estima las encuestas, o sea, encuestas, no sé, a clientes. Sí. Esas las hace la parte de mercadeo. Esa encuesta la hace la parte de mercadeo. Hacen encuestas de satisfacción al cliente, por ejemplo, también preguntamos cosas de rapidez de servicio, incluso nos han dado hasta ideas de cómo mejorar algunas de la operación, algunas cosas de la operación. Entonces también lo hacemos eso sí se encarga mercadeo. Ok, entiendo. Me imagino que en ese momento, o sea, ustedes, ¿cómo hacen las encuestas? ¿Las hacen Online. online? Sí, y con nuestra base de datos por WhatsApp. Ah, por WhatsApp. Sí, nosotros tenemos una base de datos inmensa de WhatsApp, que más que todo es las personas que utilizan el delivery, las personas que vienen a la tienda también, que dejan su teléfono en sistema con toda esa base de datos, les enviamos las encuestas y pues de esa manera las enviamos. ¿Y cómo incentivan quizás a que la gente responda? Porque creo que puede ser que el problema de las encuestas es que muchas personas quizás dicen, bueno, ¿para qué voy a contestar esto? No sé. Mira, lo más importante es que no sea larga, ¿sí? Explicarle, nosotros ponemos, no te va a tardar más de, no sé, 2 minutos. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a desarrollarte, nosotros mismos, ¿ok? Con nuestros amigos, se las mandamos directamente nosotros mismos, cónchale, ayúdame con esto, sé súper sincero, y de esa manera, pues nosotros tenemos muchos clientes, nosotros son obviamente amigos, y bueno, con eso, pues hemos podido trabajar así, lograr que se respondan. Ok. Me imagino que también es importante saber, tipo, no solamente quizás quitar como a una persona que quizás no se desempeña bien durante un tiempo, sino rotarla, ¿no? Me imagino, o sea, cambiarla de puesto. No entiendo la pregunta. Es decir, por ejemplo, si una persona no se desempeña bien en producción, Ok. Cambiarla no te diría a otro departamento, sino a otro rol, puede ser. Mira, yo siento que si una persona no se desempeña bien, hay que ver
qué está pasando allí, ¿ok? Si una persona no se desempeña bien porque quiere, o sea, simplemente porque no le importa o lo que sea y hace las cosas mal, allí tú dices, bueno, esta persona probablemente no quiera ser parte de esta empresa. Pero si esa persona intenta y es bueno en lo que hace, pero no es su fuerte, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que no son tan buenas capaz siendo baristas, porque no les va tan bien en la máquina de café, pero vendiendo son unos linces, ¿sí? Entonces yo digo, mira, este chamo no me funciona en la máquina de café, lo voy a poner a vender o lo voy a pasar para el área de caja, que es buenísimo con los números. Sí, ese tipo de cosas es lo que uno tiene que identificarlo, pero si esa persona desde el inicio trabaja por trabajar y está aburrido y está ahí como por, ay, bueno, voy a estar aquí para cobrar el sueldo y ya, pues esa persona no va a funcionar en ninguna de las áreas donde tú lo colocas, ¿ok? ¿Y cómo identificas que una persona es buena en tal, por ejemplo, eso que dijiste, es barista, no se desempeña bien ahí, y va a ventas y entonces quizás lo revienta? ¿Cómo identificas que Eso es se buena? ve, eso se ve porque la persona cuando está o sea, nos ha pasado, eso se ve. Cuando la persona está en el área de caja y, por ejemplo, es buenísimo hablando con los clientes y tú lo ves que interactúa demasiado y en el área de caja tú no puedes ponerte a interactuar demasiado con la gente. ¿Por qué? Porque tú tienes que ser rápido, ¿sí? La gente quiere que le cobren y irse, ¿sí? Entonces, de esta manera uno los ve. A mí me ha pasado demasiado. Nosotros siempre, ustedes me van a ver que capaz pasan por Coffee y yo soy la de recursos humanos, pero de repente me van a ver que estoy metida en la barra con los chamos, ayudándolos a meter panes, tal, viendo cómo trabajan en la caja, ayudando, por ejemplo, viendo cómo es el servicio de delivery y tal. Yo me meto en muchas áreas. Y yo eso lo identifico entreno a mis jefes para que también vean esa fortaleza. Mira, fíjense, si una persona no sirve en esta área, hay que ir rotando para ver en dónde sí realmente funciona. Y ellos, o sea, mi equipo puede ir rotando de áreas si eres parte del equipo de piso de venta, ¿sí? Así si funciones tú en esa área, puedes rotar. Sí, o sea, en el área de piso de venta sí, o sea, puedes rotar, exacto. Pero si eres muy bueno, te voy a dejar probablemente más en esa área que en las demás. Claro. ¿Ok? Ok, entiendo. Se me olvidó como 5 preguntas que tenía. A ver, y ya más o menos para ir cerrando, ¿qué hora es? Son las 4:50 por ahí. Ok, son las 5. Y yo pregunto, ¿cómo haces para, si una persona tiene porque maneja más de 100 personas? Ok, Eso si una debe ser- persona qué? Eso debe ser un trabajón. O sea, eso es como un peso que llevas en tu espalda y, porque si no funciona la empresa, no tienes que suplir ese sueldo que tienen las personas. Claro, si una persona no, o sea, si una persona no rinde en su trabajo, hay que inmediatamente abordarla y no dejarla pasar, ¿ok? Hay un tiempo en el que tú puedes establecer en tu empresa, dependiendo del tiempo que tú quieras establecer, de cuánto tiempo quieres ver a esa persona trabajando. Hay personas que a la semana ya tú dices, no va a funcionar, Y la ¿sí? despides así. No es, o sea, es cuestión de hablarlo. Mira, lamentablemente, o sea, tú sabes o sea, tú sabes que no vas a funcionar acá, no tienes, y pues se habla para finalizarle el contrato, ¿sí? Pero hay que darles tiempo también a las personas de que se adapten en un sitio y tratar de verlos durante ese tiempo. Y no dejar que, porque bueno, no es tan malo, capaz, no, esa persona si desde el principio no funcionó, es preferible darle paso a otra persona nueva y que esa persona se vaya a buscar algo que realmente le guste. Ok. Y me imagino que uno de los aspectos más difíciles de tratar es cuando un empleado, no está rindiendo porque tiene problemas familiares, problemas personales. Pues, ¿cómo haces tú para lidiar con eso? Y no llevártelos a la casa, porque me imagino que... Sí, quizás tener puedes empatizar siempre- mucho con eso Sí. y entonces te lo llevas a otro lugar. Sí, hay que tratar siempre de ver la parte de la persona, ¿sí? Cuando una persona, tú la ves que tiene un bajo desempeño y siempre ha sido increíble, siempre ha sido muy buena lo que hace y de repente lo ves que baja el desempeño, ¿ok? Está distraído, tal, inmediatamente atajar esa situación y hablar con la persona, ¿ok? Preguntarle qué es lo que está pasando. Y de esa manera preguntarle inmediatamente cómo te ayudo, ¿sí? Porque de esa manera es como la persona, capaz es una forma tan fácil, a veces son cosas que tú dices,
o sea, lo hubiese podido solucionar hace, no sé, 3 semanas que tienes con ese bajo desempeño, ¿sí? Entonces, inmediatamente, bueno, mira, lo que necesitas es que necesitas unos días. Mira, agárrate los días, ¿sí? Después vemos cómo hacemos, pero agárrate los días que nosotros aquí solucionamos, ¿sí? Y de esa manera, pues la persona va, soluciona, vuelve y vuelve ya con su situación solucionada y pues vuelve otra vez al ritmo de trabajo. Y si en ese caso, nunca has visto un caso donde haya vuelto al trabajo y siga no igual, sino no tan bien como esperabas. Sí, claro, obviamente han pasado casos en donde pues la persona, mira, no logra solucionar, tiene muchos problemas personales, no, hay veces también pasa que hay personas que ya cumplen ciclo y donde pues ya ellos no quieren estar más en ese sitio y no se dan y no lo quieren como admitir o no quieren quedarse sin trabajo, que también es complicado. Entonces uno los trata de guiar y hablar con ellos, investigar bien qué es lo que está pasando y ver si de verdad es que, mira, ya estoy cansado, ya, mira, no sé, tengo 10 años aquí, estoy en el mismo cargo, quiero hacer otra cosa, me gusta esto, pero no consigo. Entonces ahí incluso tú puedes decirle, mira, si quieres ve buscando alguna otra propuesta de lo que te gusta y, o sea, no va a pasar nada, pues, ¿sabes? Ve, crece, haz lo que, otra cosa que te gusta y listo. O sea, doy un ejemplo de un chico que se acaba de ir de la empresa que, o sea, trabajó 3 años con nosotros y era un chico genial, donde tú lo pusieras, el chamo aprendía, genial, y de repente me llegó y me dijo, Ale, tengo un proyecto personal con mi papá, vamos a empezar a hacer unas cosas y bueno, la verdad es que no me quería ir, pero esto me va a hacer crecer, yo te quiero trabajar el tiempo que tú me digas para que busques a la persona que me va a reemplazar. Y yo, o sea, no puedo creer que un chamito de 20 y pico de años haya hecho esto, porque generalmente es, hola, ¿cómo estás? Mira, ya no voy más. Y entonces uno como que, no puede ser. Sí, no todo es ideal. Hola, ¿cómo estás? No voy más. O, hola, buenos días, ¿por qué no viniste hoy? Es que no voy más. O en visto. O en visto. Sí. Has estado quitando un ambiente tan ideal que ya yo estaba contigo a preguntarte esas cosas. Ajá, ya yo me iba a ir por esa parte. Personales entre ellos, entre los trabajadores, cuando hay muchos. Sí. O sea, entonces piensan que si uno de un departamento en el otro, Es así. O sea, ¿cómo hacen? Claro que es así. Con respecto a eso, ya iba a esa parte, que obviamente no todo es lo bonito, sobre todo con, sí, nuevas generaciones, personas más jóvenes, me pasa un montón. Y yo tengo prácticamente toda mi plantilla es joven, entonces, llevar esa parte también es complicado. Quiero trabajar ahí, no sé qué, todo chévere, ingresan, les doy mi charla espectacular, los recibo con café, palmeritas, todo chévere, no sé qué. Día siguiente no llegas. ¿Y qué? Y entonces yo como que, y yo escribo, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Disculpa, ¿qué te pasó? ¿Todo bien? En azul. Al rato, ¿y qué? No, es que disculpa, me ofrecieron otra oportunidad y no voy más. Y entonces es como que uno dice, bueno, pero de los 5 que ingresaron, bueno, 1 no vino, me quedan 4, con ellos soy lo que voy a continuar y listo. Tratar de, sí, es un tema. Y todo el tema de relaciones personales también. ¿Y cómo has mantenido la fidelidad en empresas? Porque, por ejemplo, la fidelidad hoy en día va más basada al dinero. O sea, si tú, como tú dices, tienes todo el filtro, yo, wow, esta debe ser una empresa espectacular, porque, o sea, no han mencionado ni la mitad de un error. Okay. Pero nosotros tenemos millones de errores porque precisamente mientras más personal tú tienes, más problemas tienes porque claro. Todos los problemas personales de cada uno, pero hoy en día la nueva generación no quiere trabajar porque todos quieren ser emprendedores, nadie quiere estudiar, entonces tú tienes como que el tema del profesionalismo también es un tema y también el contexto en el que cómo después de tú, o sea, yo me estoy aquí reflejando y dije, bueno, tenemos unas fallas en las capacitaciones de nuestro personal, tengo falla en el registro que estás diciendo de evaluación del personal, ¿ok? Pero hoy en día la volatilidad de las personas que irse por $10 es increíble. Sí, no, es así. Mira, así tú estuvieras con ellos en el hospital, en la UCI, que se le está muriendo
no sé, su mamá, y tú estuviste ahí pagándole todo, se te van al siguiente día por $10 más en otro lado. Sí, eso pasa. Mira, yo siento que... ¿Cómo averiguan ustedes cuánto está el mercado o ustedes colocan por encima o cómo se hace acá? Ok, mira, para mí, a mí me ha funcionado, esto es lo que a mí me ha funcionado, ¿sí? Para tener personal un poco más, entre los jóvenes, tener personal que se ha quedado, ¿ok? Es lo que me ha funcionado. Yo capacito todas las semanas. Les doy talleres prácticamente, o sea, talleres que ellos pagarían afuera, se los doy en la empresa. Tengo una persona adentro de la empresa que se encarga de hacer las capacitaciones. ¿Qué les doy? Barismo, coctelería, todos estos cursos que ellos pagan por fuera, nosotros lo hacemos todas las semanas. Tengo una persona, ya yo tengo programado 1 o 2 talleres en toda la empresa y todos pueden ser parte de esas capacitaciones. Y ¿qué me ha funcionado? Sí, yo averiguo, obviamente, cuánto están pagando en otros sitios y pues trato de estar dentro de esos rangos, ¿sí?